y colocamos acá. ¿Qué es oligarquía? ¿No? Ya está. Y acá sale, mira. ¿Qué es una oligarquía? Dice, sistema de gobierno en la que el poder está en manos de unas pocas personas, pertenecientes a una clase social privilegiada, ¿no? Ahí está. Entonces, cuando me dicen oligarquía, dice, es una forma de gobierno en el que el poder está en manos de unas pocas personas, ¿no? Entonces, profesor, la oligarquía es eso, justamente. El gobierno, a ver, acá hay una imagen interesante, mira. Ahí está, ¿no? La oligarquía. El gobierno, el banco y el pueblo todo flaco, ¿no? Ahí está, esa es la oligarquía entonces. A ver, ¿qué más dice acá? Oligarquía es una forma es una de las formas en las que se puede presentarse un gobierno, ¿no? En este el poder recae sobre un pequeño grupo de personas. Existen tres tipos: económica, terrenal y colonial. Bueno, y esto es otras cosas, ¿no? La oligarquía. Bueno, entonces, cuando me dicen a mí por oligarquía, entonces yo sé que es un periodo en el cual, ya sabes, ¿ah? El gobierno estaba en manos de un grupo pequeño de personas. Hay una alumna, María Jimena. A ver que entre para ver qué apellido es. Ya está. Entonces, profesor, la oligarquía era eso, ¿no? Era un grupo de poder pequeño, reducido, familias que controlaban todo el poder político en el Perú. Ahora, esas familias, ¿a qué se dedicaban? Bueno, acá dice, ¿no? Esas familias oligarcas se dedicaban a la labor agrícola, pero exportadora, y eran familias ligadas a un partido político, el Partido Civilista, ¿no? Que hace su escena ya, su aparición, el Partido Civilista nuevamente. Ahora, esta oligarquía, que era un grupo pequeño que se dedicaba al agro, o sea, tenían muchas haciendas y exportaban a Europa, y tenían un partido político, el civilismo, era dependiente del capital inglés. Ahí está, ¿no? O sea que, profesor, estos hombres ricos del Perú dependían de lo que pasaba con Inglaterra, porque en esa época era la potencia. Mira, igualito lo que sucede hoy día, ¿no? ¿Por qué, profe? Podríamos decir que la oligarquía hoy día, ¿qué? Ya no es la oligarquía, pues hoy día en el Perú hay una burguesía, ¿no? Un grupo de familias que tienen todo el poder en el Perú, ¿no? Ya no se dedican quizás al agro de exportación, sino de repente se dedican a la banca, ¿no? A la banca y a las empresas, ¿no? Y obviamente también tienen un partido político, ¿no? Bueno, tienen varios, ¿ah? Por ejemplo, está el partido del APRA, ¿no? El partido de Keiko, y hay varios partidos, ¿no? Y obviamente, profesor, son dependientes, que ya no es el capitalismo inglés, ¿no? Ahora son dependientes de Estados Unidos, pues, ¿no? Ahora son dependientes de Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que en la historia del Perú se repite. Siempre en el Perú se quiere gobernar para un grupo pequeño de familias, ¿no? Miren, en el siglo XX, una oligarquía que se dedicaba, que tenía haciendas y que vendía todo. En el siglo XXI ya no hablamos de una oligarquía, sino hablamos de una burguesía, ¿no? Que son familias de gente que tiene mucho capital, bancos que tienen empresas, ¿no? Ahí está la Confiep, por ejemplo, ¿no? La famosa Confiep, y que tiene partido, claro, ¿no? Le da dinero a muchos partidos, como están investigando, le ha dado dinero profesor a Lapra, le ha dado dinero al partido de Keiko, le ha dado dinero a muchos partidos para que obviamente cuando ganen estos partidos, ese dinero sea devuelto a través de la corrupción, ¿no? Y esta burguesía obviamente es dependiente de Estados Unidos, ¿no? Por eso defienden a capa y espada todo lo que viene de allá, ¿no? Estados Unidos. Entonces, es lo mismo, ¿ah? Solo que estamos hablando de actores diferentes, ¿no? Porque obviamente los tiempos cambian, pero es lo mismo. Entonces, en el siglo XX, profesor, inicio del siglo XX, en el Perú, después de la guerra con Chile, el poder lo tenía una oligarquía agroexportadora, ¿no? Es una oligarquía que tenía tierras y que producía esas tierras y vendía al extranjero, ¿no? Y que tenía un partido político, además, que lo representaba, pues, llamado el Partido Civilista, ¿no? Ahí está. Y que dependían del capitalismo inglés, de Londres, ¿no? Londres era la ciudad más importante, ¿no? Y están los oligarcas, pues. ¿Quién es un oligarca? Este es un oligarca, ¿no? Este es un oligarca, por ejemplo, ¿no? Un oligarca. Y estos son señores, o mejor dicho, son los campesinos, ¿no? Que trabajan en la hacienda, pues. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos? Vamos a ver. Contexto. Bueno, en esta época en el mundo, el país más importante no era Estados Unidos, ¿ah? En esta época el país más importante era el imperialismo británico, ¿ya? ¿Qué más? En esta época se da la Revolución Mexicana, pues, ¿no? Los hombres en México se rebelan también por las tierras.
Se da la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, mira, línea de tiempo, ¿no? Y obviamente en el Perú de esta época va a empezar la República Aristocrática, ¿no? ¿Por qué se le llama así República Aristocrática? Porque esos oligarcas no solamente eran hombres de poder económico, sino eran hombres que provenían de familias de una aristocracia, ¿no? Es decir, de familias que tenían sus orígenes en pudientes, ¿no? Gente de mucho poder económico en el Perú, la aristocracia, ¿no? Entonces eran personas pues que tenían mucho poder adquisitivo y que gobiernan el Perú en esta época, ¿no? Se extiende desde 1895 hasta el año 1919, la Gran República Aristocrática. Entonces el contexto es ese, ¿no? En el Perú empieza a gobernar Nicolás de Piérola, lo hemos visto ya en la clase pasada, y se va hasta 1919 porque acá sucede algo interesante, pues. Acá vino un presidente muy parecido a Fujimori, ¿eh? Llamado Leguía, ¿no? Creo que Fujimori ha leído la historia de Leguía cuando gobernó el Perú, ¿no? Son idénticos, ¿eh? La historia de Leguía. A esa época se le llama el oncenio de Leguía, ¿no? Bueno, este periodo entonces República Aristocrática es el que se caracteriza porque el gobierno cae en unos cuantos, en unas cuantas familias, ¿no? La aristocracia del Perú. Y mientras en el Perú gobernaba la aristocracia, ¿qué pasaba en el mundo? Bueno, Inglaterra era el país potencia. En México se da una revolución porque el mexicano era muy pobre, una especie de reforma agraria, ¿no? Con Pancho Villa, Emiliano Zapata y todos ellos. Primera Guerra Mundial, ¿no? En el mundo, profesor, 1914-1919, y la Revolución Rusa de 1917, ¿no? Entonces, estos son algunos de los acontecimientos que se dan en el mundo en esta época. Y justamente vamos a conocer algunas características de lo que estamos viendo. ¿Cuáles son las características del Perú de esta época? Bueno, a nivel económico, una forma que tenían los aristócratas o la oligarquía es vender azúcar y algodón, ¿no? El Perú empieza a venderle al mundo eso, materia prima, ¿no? Como hasta ahora se vende, ¿eh? Mira, no hemos cambiado nada en el modelo, seguimos vendiendo azúcar y algodón al mundo, ¿no? Seguimos, ¿no? Las haciendas. Enclaves, ¿qué es un enclave? Empresas extranjeras como la que firmó el contrato Grace habían puesto en el Perú empresas para que puedan velar por esos recursos, ¿no? De capitales extranjeros. Enclave es eso, ¿no? Una empresa que controla parte de la producción en un país que no es el suyo, ¿no? Como pasa hasta ahora, por ejemplo, tú te vas a Machu Picchu y el tren no es peruano, ¿no? Uno piensa que Machu Picchu le pertenece al Perú, está en el Perú, pero no le pertenece al Perú, ¿no? Es de enclaves, ¿no? Un enclave chileno con capitales españoles. Igual sucede con los peajes, ¿no? Por ejemplo, en Puente Piedra, tu barrio, hace unos años la gente salió a protestar contra el peaje, ¿no? Entonces, eso es un enclave, pues. Es una empresa que representa a un país del mundo, ¿no? Y que domina acá en el Perú, ¿no? ¿Qué más? Acá también se va a ver que la economía se concentra en las haciendas del norte, ¿no? Lo que es Chiclayo, Trujillo, Lambayeque, Piura, ahí empiezan a ver las haciendas, ¿no? Hacienda Cartavio, Hacienda Pomalca, Hacienda Tucumán, Hacienda Guando, ¿no? Y en el sur destaca el tema de la lana, pues, los gamonales de la Sierra Sur, ¿no? Laneros, igual que los minerales, ¿no? O sea, la economía del Perú, en pocas palabras, en estos años, depende de vender materia prima, ¿no? Lo que hasta ahora dicen, ¿no? Somos un país que vende materia prima al mundo. Y la gran pregunta es, ¿qué va a suceder el día que la materia prima se acabe? ¿Qué vamos a vender al mundo? Porque esta materia prima en algún momento se va a acabar, ¿no? ¿Qué le vamos a vender al mundo? Si solo nos dedicamos a vender esto, ¿no? Nada más. Es como que una persona se dedica solamente a vender papas y lo vende y después más tarde compra su salchipapa, ¿no? Y paga más caro todavía. Y dice, pero si yo vendo la papa, porque yo no hago salchipapa, es que nunca se le ocurrió de repente, ¿no? Es igual pasa con la economía en el Perú. Solo vendemos materia prima. Y con esa materia prima el mundo fabrica industria o manufactura y luego nos lo vuelve a vender, ¿no? Y más caro todavía. Así funciona la economía en el Perú, ¿no? Bueno, así funcionaba también en esta época. ¿Qué más? Bueno, son algunos libros que nos hablan sobre las haciendas. ¿Qué más? A nivel social, profesor, empieza en esta época el movimiento obrero, pues, ¿no? Los obreros empezarán a rebelarse porque trabajaban peor que una bestia, ¿no? Más de 10 horas, más de 12 horas, más de 15 horas. Y no tenían derechos. Entonces empiezan a rebelarse, empiezan a hacer huelgas, marchas, ¿no? Llega al Perú el pensamiento anarquista y sindicalista, ¿no? La gente se rebela contra el abuso del patrón. Y el que también va a ser bastante explotado es el campesino, ¿no? Si tú tienes abuelos en la sierra, pregúntale cómo era en esta época, ¿no?
El yanaconaje, la correría, el enganche, la habilitación, son formas de explotación de esta época. ¿Quién la hacía? La oligarquía, pues en las haciendas, ¿no? Era explotación, ¿ah? Porque no es que tengas un salario, no era así, ¿ah? Era una explotación parecida a la época feudal de Europa, ¿no? En pleno siglo XX en el Perú se explotaba al campesino, cosa que en Europa ya se había dado desde el siglo XII, ¿no? Mira qué tiempo estábamos atrasados, ¿ah? Se explotaba el campesino, ¿no? ¿Qué más? A nivel político hay un partido que domina esta época, es el Partido Civilista, pues. Se reunían siempre en el Club Nacional, que estaba en el centro de Lima, a tomar su cafecito, ¿no? Ahí la gente, profesor, de la oligarquía. Había ciertas pugnas en este partido, por eso es que luego se forma el Partido Demócrata, ¿no? Pero eran casi los mismos. Eran las familias más pudientes del Perú las que tenían el gobierno, ¿no? Ahí está, ¿ves? Bueno, a nivel cultural se desarrolla el positivismo en esta época, la idea de que todo se puede en base a la ciencia, ¿no? Se puede alcanzar el desarrollo en base a la ciencia. El poder católico, la iglesia tiene mucho poder, ¿ah? En esta época, demasiado poder, diría yo, poder católico. El protoindigenismo, Puno, Cusco, aparece la PUC. Profe, ¿qué es la PUC? La Pontificia Universidad Católica del Perú y la Escuela de Bellas Artes de Lima, ¿no? Son algunas de las instituciones que aparecen en esta época, ¿no? Ahí está. Muy bien, ¿no? Ahí está, características. Ahora, a nivel social vamos a ver algunos tipos de trabajo, mira. Un trabajo que se daba en esta época eran las llamadas correrías. ¿Y qué cosa era una correría, profe? Bueno, acá tenemos una imagen para que puedas entender un poquito, ¿no? Mira, ahí está. Ah, la profe, eso pasaba en el Perú. Eso pasaba en el Perú. Esta gente que los ves encadenados son gente que vivía en la selva, ¿no? Los shipibos, conibos, aguarunas, ayanicas, todos ellos, ¿no? Y a ellos se les aplicaba la correría. ¿Qué significa eso, profe? Los obligaban a trabajar buscando caucho, pues, o extrayendo caucho, ¿no? Obligados, ¿ah? Como si fuesen animales en la selva peruana, ¿no? Eso pasaba. ¿Quién los obligaban? Los caucheros, pues, europeos y peruanos que habían ido a la selva a buscar caucho, ¿no? Que en esa época era un recurso que estaba de moda, porque con el caucho del Perú se fabricaba la llanta en Europa, ¿no? La industria, ¿no? Caucho. Otro era la habilitación, también era en la selva, ¿no? En el cual se pagaba no con dinero, sino se pagaba con comida, ¿no? Entonces, sin dinero él no podía hacer nada, pues solamente trabajar para que le paguen con comida, ¿no? Un tema bien feudal, bien antiguo, en pleno siglo XX en el Perú, ¿ah? O sea, si tú te das cuenta, esta gente fue abusada en el Perú, y los hijos de esta gente es la que hoy día han votado así, pues, un voto rebelde, ¿no? Cansados de la explotación y que nadie los defienda. Entonces, obviamente esto pasó en el siglo XX, ¿ah? Correría de habilitación contra poblaciones de la selva, pero la sierra no se salva, mira, en la sierra también hay otro tema llamado el enganche, ¿no? Que es muy clásico, el enganche en la sierra. ¿Qué significaba? El hacendado buscaba un campesino, alguien del pueblo, para que esta persona pueda convencer a la gente, ¿no? Pueda convencerlo para qué, profesor Luis, los pueda convencer para trabajar en la hacienda, ¿no? Les decía, miren, yo les voy a dar un adelanto de dinero, un adelanto, con el objetivo de que ustedes trabajen en mi hacienda, les decía, ¿no? Entonces el campesino iba bien contento, pues, ah, ya voy a trabajar, bacán, ¿no? Iba a recibir supuestamente su plata y no recibía nada. ¿Por qué? Porque ya estaba enganchado, pues, ¿no? Le decía, tú vas a ganar de repente 100 soles al mes, toma 50 y el resto te pago allá. Recibía el adelanto del dinero y cuando llegaba a la hacienda, por ejemplo, se daba cuenta de que tenía que comprar su comida, tenía que de repente comprar su ropa, y de adelante en adelante quedaba endeudado, pues, ¿no? Trabajar en la hacienda, enganchado, ¿no? Ese era el enganche. ¿Y por qué se daba eso? Porque el campesino era ignorante, pues. No tenía acceso a una educación para darse cuenta de lo que sucede, ¿no? ¿Ves la importancia de la educación en el Perú? El yanaconaje era otra forma que había en esta época, chicos, ¿ah? En el cual un campesino trabajaba para un hacendado, para un gamonal, ¿no? Hacendado en la costa, gamonal en la sierra, y no recibía salario, no recibía salario, sino ¿qué cosa recibía? Él podía trabajar la tierra de su señor y a cambio le permitían que él pueda cultivar una parte para sus hijos o su familia, ¿no? Entonces este campesino no recibía dinero, el que se quedaba con su fuerza de trabajo era el hacendado, pues, se llama yanaconaje, ¿no?
Entonces, así era el Perú a inicios del siglo pasado, ¿no? Entonces,